Hola, queridos todos, ¿qué les parece este planeta hermoso que parece como Júpiter? Y ahí está la maravilla de la creación. Y quisiera compartir con ustedes, creo que medio se lo prometí en las reuniones de las comunidades, y aquí estoy intentando realizar esta promesa, a ver si me enfoca bien la cámara. Si no, voy a tener que moverla un poquito manualmente hasta que llegue a enfocarlo bien. Ahí parece que ya quedó bien enfocado. Así que, bueno, uno tiene que hacer de todo aquí, de juego de luces, de sonido, de cámara, y también de compartir con ustedes esta, yo creo, hermosa reflexión. Hermosa reflexión dirigida a ilustrar bíblicamente esos números que hemos estado viendo en el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el conocimiento de Dios, sobre esa búsqueda de Dios del ser humano, que va a desembocar en la afirmación, ya desde el Concilio Vaticano I, de que el ser humano puede conocer con la luz natural de la razón, puede llegar a la existencia de Dios con una certeza adecuada, y llegar a conocer a Dios por medio de la razón es posible porque Dios ha creado al ser humano con una estructura interna que se ha llamado en teología, que lo hace capaz de Dios. El hombre ha sido creado por Dios y por lo tanto sería inútil que no ponga en él esa capacidad si precisamente lo ha creado él, para que él sea. Vamos a decirlo de esta manera, aunque puede ser un poco ambigua en la concepción moderna del término, para que él pueda satisfacer todos nuestros deseos, y voy a añadir, porque ahí está el matiz, más profundos. El deseo más profundo del hombre es Dios mismo, y ese deseo lo ha puesto Dios, porque Él quiere darnos su felicidad. Él, al crearnos desde su amor, ha querido, y eso lo recorre desde la primera página hasta la última de la Biblia. Podemos encontrar cómo ese amor de Dios desea venir al corazón del ser humano para satisfacer su deseo más profundo. Bueno, pues hoy vamos a ver cuáles son esos textos bíblicos, no todos, pero como desde el principio se puede decir que eso no es una idea de razonamiento humano, así sin más como muchos lo creen, también lo es, pero que la Biblia está permeada también de esta convicción profunda que viene también de la palabra de Dios. Evidentemente, si nosotros queremos dialogar con los no creyentes o con los gnósticos, agnósticos, mejor dicho, los gnósticos son aquellos que pertenecían a la gnosis, que es un movimiento muy amplio surgido sobre todo antes de Cristo y después de Cristo, sino aquellos que agnósticos, es decir, que en la vida tampoco se definen por si existe o no existe, dicen simplemente no se puede saber, razonablemente, no se puede decir si Dios existe o no existe, y por lo tanto viven la vida, muchos de ellos como si Dios no existiera, muchos de ellos atendiendo a su conciencia o a lo que su conciencia les dicta. Bueno, pues para entablar ese diálogo, evidentemente, si usted le dice, bueno, pues la Biblia dice, va a decir, bueno, yo no creo ni en Dios, o pienso que de Dios no se puede hablar, ni si existe o no se existe, usted me va a hablar de la Biblia, que es una autoridad que yo tendría que aceptar simplemente porque usted me dice que la Biblia dice esto o lo demás allá. No. Estoy hablando porque el diálogo con ellos tiene que ser a un nivel razonable, tiene que ser a un nivel argumentativo, tiene que ser a un nivel de búsqueda profunda, filosófico, de búsqueda profunda de la verdad, del bien, de lo bello, de lo justo, y desde esa búsqueda profunda también
ir más allá de la búsqueda humana para decir, no se encuentra, esa búsqueda humana no encuentra una respuesta, sino afirmando que Dios existe. Y es ahí cuando nosotros, ese diálogo puede ser entablado sin la autoridad de la Biblia, que ya es revelación para nosotros y que hay que tener fe en Dios para poder aceptar esa revelación de Dios que nosotros sabemos que es su palabra y que está en la Biblia. Bueno, pues este vídeo es para nosotros, para aquellos que ya creemos en Dios y para aquellos que pueden tener la sospecha de que este lenguaje sobre Dios desde la razón es algo que no nos atañe porque la Biblia no nos habla de eso. Pues también para nosotros podemos decir que la Biblia tiene esa autoridad. El catecismo de la Iglesia Católica, y repito, ese es un discurso que desde los inicios y ya en la Biblia, en el cristianismo, en toda su historia, no ha sido definido hasta el Concilio Vaticano I, donde se negaba que se podía llegar a Dios por medio de la razón y pretendían muchos que esta realidad es explicable, es una realidad inteligible por la razón, pero sin Dios. Y eso es lo que se ha llamado el racionalismo, también aplicado a la fe, o el cientificismo aplicado a la ciencia lo puede explicar todo, y el racionalismo aplicado a la fe es que yo puedo llegar a Dios por las solas fuerzas de la razón sin y no necesito la revelación. Si yo puedo buscar la verdad, tengo que encontrarla y por lo tanto al final descubrir a Dios. Bueno, contra ese racionalismo, la fe no es fruto de mi razonamiento, de un argumento, la fe es un don de Dios, pero por otro lado, contra el fideísmo, es decir, la fe no tiene base razonable, no tiene base en la estructura natural humana. En otras palabras, la fe sería irracional y simplemente se limitaría a una fe ciega, a un salto en el vacío en el que yo me fío de Dios, pero yo no puedo pretender que esta fe tenga un fundamento en la razón, porque es entrar en el misterio y el misterio no es razonable. Bueno, pues ahí están esos dos extremos ante los que se sitúa el Concilio Vaticano I, definiendo que el hombre puede llegar con la razón a conocer a Dios. Y por otro lado, el Concilio Vaticano II lo va a ratificar, evidentemente, y también estamos viendo en el Catecismo de la Iglesia Católica, en esos números. Hoy vamos a, sobre todo, pararnos a partir del número 31. No voy a explicar el número, sino cuál es la base bíblica, de que ya en la Biblia está esa convicción de que el hombre, por su naturaleza racional, puede encontrarse con Dios, puede decir y puede llegar a afirmar Dios existe. Y no solamente eso, sino también a acogerlo en su vida y que tenga un efecto en su comportamiento moral. Bueno, ¿cuáles son esos textos? Para ilustrar ese número 31 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla de las vías para el conocimiento de Dios. Ya lo hemos visto, Dios ha creado al hombre con el deseo de él. Y Dios quiere manifestarse y quiere que el hombre lo encuentre y hace todo lo posible para encontrarlo. Entonces, ahí se ha manifestado en la historia la búsqueda de Dios. Desde el inicio, el hombre es alguien que busca a Dios y lo ha manifestado en lo que son o conocemos como las religiones. El hombre es un ser religioso, nos dice el catecismo, pero también puede llegar al conocimiento de Dios por medio de la razón, porque el hombre, en el número 31, dice, ha sido creado a imagen de Dios y por lo tanto está llamado por su naturaleza a conocer y amar a Dios. El hombre se puede definir como alguien que está en una continua búsqueda de Dios. Y dice que a lo largo de la historia el hombre también ha descubierto, lo afirma positivamente, ha sido una realidad y sigue siéndolo, descubre vías para acceder al conocimiento de Dios.
que en la historia se han llamado también pruebas o argumentos que convergen, y que convencen también para llegar a verdaderas certezas sobre la existencia de Dios. Pues esto no es solamente una idea de un pensamiento natural humano, que también lo es, sino que también emerge de la revelación bíblica, desde el inicio. Y ahí vamos a poner, desde el inicio, cuáles son los textos bíblicos que nos hablan sobre el cómo se puede conocer a Dios desde y a partir y en la creación. Y vamos a empezar por el Primer Testamento, que lo conocemos como Antiguo Testamento, ¿verdad? Por el inicio. Ya desde el inicio, el libro del Génesis, en el capítulo 1 y 2, donde se nos cuentan los dos relatos de la creación, recogiendo en ideas y en unas imágenes que hoy llamamos míticas, pero no las recoge para contar mitos, sino para reelaborar estos mitos de una forma crítica y manifestar que hay una diferencia entre el creador y la criatura. Por lo tanto, el libro del Génesis desde el inicio desmitifica la realidad, no la diviniza, sino que nos va a decir que la realidad ha sido creada por Dios como distinta a Dios y por tanto se puede considerar no como divina, sino como una criatura en dependencia absoluta de Dios. Pero eso, o esa superación de lo mítico, está afirmando a la vez que hay una presencia de Dios en la creación. Y esa presencia de Dios sobre todo va a desembocar en la afirmación que el hombre ha sido creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, si el hombre ha sido creado a imagen de Dios, significa que el hombre puede encontrarse con Dios. Hay en él una estructura natural, que a la vez es dada por Dios, gratuita, que hace que el hombre sea alguien que va a buscar y cuyo desafío continuo en la historia va a ser encontrarse con Dios. Y por lo tanto, ¿cómo lo va a hacer? Sino a través de sus capacidades humanas, que es su razón y que es su libertad. ¿Cómo llega el pueblo de Israel a este concepto del Dios creador? Pero un Dios creador único y de todo el mundo, de toda la humanidad, no solamente el Dios del pueblo de Israel. Pues ha tenido que descubrirlo en su historia. La afirmación básica del pueblo de Israel ha sido que Dios, que nos ha liberado de Egipto, manifestando su poder también sobre las fuerzas de la naturaleza, no puede ser otro, no solamente el pueblo del Dios, no solamente el Dios del pueblo de Israel, sino que tiene que ser necesariamente el Dios que domina la creación, tiene que ser el Dios que ha creado todo el universo y por lo tanto el único Dios de todos los pueblos. Con esta convicción de la presencia de Dios en la creación, pero una presencia que no es una divinización de la creación, sino que en la criatura, el ser humano pues se ha lanzado a afirmar también en la historia de la salvación pues esa convicción de fe profunda del profeta que lee, de los escritores que han redactado precisamente la Biblia, inspirados, los autores inspirados, nos han dicho que el hombre puede conocer a Dios en la creación. Y tenemos, por ejemplo, los salmos. Salmos llamados de la creación. Ya desde el inicio, me he dicho, libro de Génesis, experiencia de liberación, que lleva a la convicción de que Dios es el creador de todo el universo y es el único Dios de todos los seres humanos. Y los salmos de la creación que van a exaltar en un cántico de alabanza a Dios que se hace presente en su creación. Les digo cuáles son los salmos, no los voy a leer, es una tarea que les dejo, son muy bonitos para orar con ellos. El Salmo 8, por ejemplo.
el Salmo 19, están aquí, ¿verdad? En el PowerPoint que estoy presentando, el Salmo 29, el Salmo 104, el Salmo 148 y la pregunta inicial que se hace también en Santo Tomás, algunos dicen que Dios no existe, y aquí el Salmo 14, versículo 1, dice, el necio piensa que no hay Dios. Entonces, ese salmo va a relatar por qué el necio piensa que no hay Dios por su forma de vida pecaminosa. Bueno, pues ahí tenemos esos textos del Antiguo Testamento que nos dicen que el hombre puede descubrir a Dios en las criaturas, en la creación. Y no solamente lo descubre, sino que desde ese descubrimiento se llena de gozo y de alabanza en el Creador. También el libro de la sabiduría es un libro ya escrito de los últimos del Primer Testamento y que apareciendo al final del Antiguo Testamento va a hablar también del conocimiento natural de Dios. Nos dice Sabiduría 13, los versículos 1 a 5. Dicen, eran naturalmente vanos todos los hombres que ignoraban a Dios, pues por la magnitud y la belleza de sus criaturas se descubre por analogía al que les dio el ser. Libro de la sabiduría. El conocimiento llega incluso a al descubrimiento ya de la analogía del ser. La analogía del ser está significando que evidentemente conocer a Dios en sus criaturas no significa verlo cara a cara, sino que ese conocimiento va a hacer que nosotros tengamos un límite de ese conocimiento, pero eso no implica que no haya una certeza. Tanto es así que se dirá que más adelante que de Dios, cuando hablamos de Él, decimos más lo que no es que lo que es, porque hablamos con esa analogía del ente. Dios es Padre, pero no es como los padres humanos, pero la paternidad humana nos puede hacer entender algo de Dios y de hecho Jesús nos ha revelado cómo Dios es Padre en su vida humana y en su relación única con Él, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, ahí tenemos el Antiguo Testamento, esos textos que se nos hablan, en los que se nos habla que Dios se hace presente en su creación y que por lo tanto el hombre, culmen de esa creación, creado a su imagen y semejanza, puede conocerlo con la luz natural de la razón. Eso es el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? Pues también en el Nuevo Testamento se nos manifiesta cómo la creación habla de Dios y el ser humano puede, analizando, observando, reflexionando sobre la creación, encontrarse con Dios y con cómo es Dios y cómo actúa Dios. Y el primero que nos lo ha contado así ha sido Jesús. Y así vemos que en los evangelios sinópticos Jesús habla frecuentemente en un lenguaje que nosotros llamamos parabólico, en parábolas. Las parábolas de Jesús se refieren al mundo, a sus fenómenos, a la actividad humana, a las profesiones también de los seres humanos, aquello que el ser humano realiza junto a la naturaleza, con la experiencia humana. Jesús va a hablar a menudo de esta experiencia y va a contar esas parábolas que nos van a hablar de qué, del reino de Dios. Y con eso nos está diciendo que la realidad creada es una analogía, la analogía del ser también, de que de la salvación escatológica, de la presencia ya de Dios en el mundo, y desde esta presencia cómo Dios conduce el mundo hacia la plenitud en él. Jesús es el primer ejemplo que nos habla desde la naturaleza, nos habla de Dios. Y para eso tenemos que poner en funcionamiento nuestra capacidad de razonar, de pensar, de interpretar. Tenemos también los Hechos de los Apóstoles.
capítulo 14, 16, o capítulo 17, versículos 22 a 28, donde Pablo se está dirigiendo a la experiencia religiosa de los paganos. Y ahí va a hablarles que Dios se manifiesta en la naturaleza. Ellos podían, les dice, comparándolos también con los judíos, y en la historia a los judíos les dice, Dios se ha revelado en la historia, pero ustedes lo han rechazado y por eso no son menos culpables que los paganos. Que los paganos también, ellos no han recibido la Torá, no han recibido la ley, pero ellos han podido conocer a Dios por medio de la creación y por lo tanto por medio de la luz natural de la razón. Pablo hace esta afirmación para decir que sea uno que otro han rechazado a Dios y son igualmente culpables, hablando del pecado que atañe a toda la humanidad. San Pablo, fuera de los Hechos de los Apóstoles, que es escrito por San Lucas, como sabemos, nos va a hablar también en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 19 y siguientes, del conocimiento de Dios desde la realidad creada. Y también en la carta a los Romanos, capítulo 2, 14 y siguiente, nos va a hablar también que se puede conocer a Dios en la conciencia moral, en la ley de la conciencia. Y les va a decir que ellos no han recibido a los paganos la ley de Moisés, pero sí han recibido una conciencia donde ellos pueden descubrir esa ley en sus corazones puesta por Dios. Por lo tanto, la vía de acceso a Dios por medio de la conciencia. Y ese es uno de los argumentos que se ha desarrollado también a lo largo de la historia del cristianismo y de la humanidad. ¿Y cómo es eso a través de la conciencia? Pues al final, el único capaz de garantizar la objetividad de una ley moral o de una ética universal es afirmar que Dios existe. Si no, no tenemos más remedio que limitarnos a la subjetividad humana. Si Dios no existe, ¿quién garantiza que esto es bueno o que esto es malo? La mayoría, el más fuerte, el que gobierna, el más inteligente, el más capaz, el sentimiento, el capricho. ¿Quién garantiza la objetividad de la moral? Pues es ahí que esa afirmación que solo Dios puede ser el garante de la objetividad moral, es decir, que existe un bien y un mal universalmente dado a todos los seres humanos, independientemente de lo que cada uno piense subjetivamente hablando. La única garantía de esta verdad objetiva viene a ser y necesariamente es afirmar que Dios existe. Los paganos, sin embargo, al rechazar ese conocimiento de Dios natural por la razón, en la conciencia y en la creación, pues oscurecen, dirá San Pablo, su entendimiento y por lo tanto proclama una culpabilidad en el rechazo. Ya hablamos que ese rechazo, el Concilio Vaticano II dice, conociendo un poquito más al ser humano, dice, puede ser culpable o puede ser no culpable. Entonces, eso ya lo explicamos en las comunidades con el Catecismo de la Iglesia Católica. Pueden retomar uno de los números ya explicados anteriormente. Esto tiene la finalidad solo de fundamentar bíblicamente ese conocimiento natural de Dios, que es también una verdad revelada en la palabra de Dios. Y finalmente vamos a ver el Evangelio de San Juan, que lo vamos a desarrollar un poquito más porque es hermoso ver cómo el Evangelio de San Juan parte del deseo material del ser humano para elevarlo a un deseo espiritual y para decir que solo Jesucristo puede saciar ese deseo más profundo del ser humano. Por lo tanto, parte de la creación va a la profundidad del espíritu para decir que el único que puede plenificar ese deseo y ese anhelo humano es Jesucristo, porque trae la plenitud de Dios. De nuevo, Dios presente,
en la criatura. ¿Cómo lo desarrolla el Evangelio de San Juan? Entonces, lo he titulado aquí, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, San Juan asume la demanda del ser humano en sus distintas necesidades. Y aquí he puesto varios capítulos como ejemplo. Los pueden leer ustedes, pero ahí se van a dar cuenta para llegar a una conclusión que fue la conclusión a la que llegaron los santos padres de la Iglesia desde ya Justino Mártir, pasando por Orígenes, San Agustín, llamando la presencia del logos spermáticos, es decir, de las semillas del verbo, presentes también en las personas que no son cristianas, pero que en otras religiones o en otras culturas hay presencia del verbo encarnado, así lo van a llamar, y por tanto de verdad, de belleza, de justicia, de evangelio, de la Iglesia incluso de Cristo. Bueno, vamos a ver cómo lo expresa San Juan. El agua en el capítulo 4, con el encuentro, en el encuentro con la samaritana, ya lo sabemos. Tengo sed, dame de beber, el agua que yo te voy a dar, el que beba de ella ya no va a tener sed jamás, dame de esa agua para que no padezca. Bueno, yo soy el agua viva, el que beba de esta agua no pasará sed jamás. Ahí tenemos una necesidad material, la criatura, la creación, que manifiesta la búsqueda profunda del ser humano, de la que Jesús habla, como diciendo, yo soy el único capaz de planificar ese deseo. Recuerdan que el catecismo ha hablado que en el hombre hay un deseo de Dios. Y ese deseo de Dios solamente va a quedar planificado en el Evangelio de San Juan cuando acogemos a Jesús en nuestra vida. El pan. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Habla del pan. Bueno, Moisés nos dio el maná, alimento material. El que come de este pan perece, el que come de este pan muere, pero sin embargo, el que come de mi pan vivirá para siempre. Y mi pan, ¿cuál es? Ya lo sabemos, es mi carne para la vida del mundo. Del material, creación, al deseo profundo del espíritu, que solo puede ser cumplido en Jesús, en la fe en Jesús. Ahí tenemos esa búsqueda del ser humano de nuevo, como búsqueda de la salvación, que solamente en Jesucristo alcanza su plenitud. De la creación a Dios. Vemos que esta estructura está también en el Evangelio de San Juan. La luz, yo soy la luz del mundo. De nuevo, ¿qué es la luz? La luz es la que nos ilumina, nos permite caminar por los senderos, nos permite ver claramente, nos permite que no tropecemos en la vida, la necesitamos para desarrollar nuestras actividades, ¿verdad? Algo, la creación. Y Jesús dirá, yo soy la luz del mundo. Evidentemente, el deseo de Dios cumplido solamente en la fe en Jesús, que es el portador divino, como veremos al final, que es el primer capítulo de San Juan. Jesús también, que dice, yo me voy a prepararos un lugar, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, capítulo 14, versículo 6 del Evangelio de San Juan. Y entonces Tomás dice, bueno, ¿cómo vamos a ir si no sabemos el camino? Respuesta de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un elemento natural, el camino de la vida, la verdad que se busca también en la vida, que va realizándose en el deseo profundo solamente planificado por Jesús. ¿Y esto por qué? Porque desde el inicio el Evangelio de San Juan ha hablado del logos de la creación, el logos por medio del cual todas las cosas han sido creados, que nosotros traducimos como palabra, ¿verdad? Que estaba junto a Dios y era Dios, por medio de él han sido creadas todas las cosas, el logos. ¿Qué ha pasado con el logos? El logos es la expresión, la comunicación de Dios. Dios se comunica como por medio de él han sido creadas todas las cosas, por medio de su creación. Y ahí está el logos, Jesucristo,
la persona del Verbo que nosotros conocemos, ¿verdad? El Padre, el Hijo de Dios presente en la creación. Y porque todo, y vamos a decirlo de esta manera, todo adquiere su comprensibilidad, su inteligencia, porque toda la creación está llena de este logos de Dios. Es decir, de esta presencia expresiva que se ha hecho realidad en la creación. ¿Y qué ha pasado con esta presencia expresiva? Que se ha hecho carne, que se va a hacer expresión humana, el logos humanado. Ahí tenemos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 a 14. El logos de la creación se ha hecho logos humanados para darnos la inteligencia adecuada de cómo la creación nos habla de Dios. Y no solamente eso, sino cómo en la humanidad misma Dios se va a entregar a cada uno de nosotros, asumiendo la naturaleza humana, el logos encarnado, para poder llevarnos definitivamente hacia Él. Esto implica una relación de creación con deseo humano y con Dios, único capaz de satisfacer este deseo. Y comprensibilidad, razonabilidad. Hay una inteligencia, es inteligible el mundo. Y solo Dios puede hacerlo inteligible del todo. La fe es razonable, tiene su base razonable. Y ahí tenemos ya esas dos dimensiones. Jesucristo es el pan vivo, la luz del mundo, el agua viva que sacia la sed. Y finalmente, Jesucristo hace posible la comprensibilidad del mundo y del ser humano como plenitud de cada uno de los seres humanos y de toda la historia y del cosmos vivo, del cosmos mismo. Por eso San Pablo dirá que todo el cosmos gime como en dolores de parto, esperando la manifestación definitiva de la gloria a la que ha sido llamado por Dios. Ahí tenemos cómo la Biblia ampara esta verdad de fe de la Iglesia Católica, donde el hombre puede conocer con certeza, con una certeza adecuada, la existencia de Dios por medio de las cosas creadas. Y esta fe ha sido, repito, la que ha podido hacer decir a los padres de la Iglesia que Dios presente en su creación también está presente en esas culturas y religiones donde no lo profesan de una manera explícita desde Jesucristo, sino que pertenecen a la búsqueda profunda del ser humano. Por eso estamos llamados todos a buscar esas semillas del Verbo que el Concilio Vaticano II ha dicho o ha llamado signo de los tiempos. Y eso nos va a permitir que nosotros podamos dialogar, ir al encuentro de esas otras tradiciones religiosas, queriendo encontrar la presencia de Jesucristo como un primer paso también para comunicarles la buena noticia. Ahí me quedo. Espero que esta explicación les haya ilustrado, les haya iluminado, les haya por lo menos hecho entender un poquito más cómo el ser humano, cómo nuestra fe se hace precisamente una fe que tiene sus razones, y eso es debido a que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y si no se entiende muy bien, siento mucho no haberme explicado mejor, pero sobre todo les invito a que ustedes reflexionen y busquen y hagan su búsqueda propia sobre este tema tan hermoso. Y una vez más, si te ha gustado este vídeo, pues no dudes en compartirlo con otros si piensas que también puede ayudar a otros. Y seguiremos con el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 32. Eso ha sido para ilustrar los números que hemos visto hasta ahora desde un fundamento bíblico. Hasta pronto y bendiciones. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en otra ocasión.